rock y territorios, derribando el metro cuadrado. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos en un nuevo programa de rock y territorios derribando el metro cuadrado. Mi nombre es Piero Santoro, yo soy miembro de las Asambleas contra las Rutas del Saqueo y periodista del periódico La Noche, y me acompaña Eli Jiménez Cortés. Yo trabajo en el colectivo El Quintral, que es un colectivo de investigación militante situado en el borde costero de la cuenca del Elqui, y también yo participo en la Asamblea contra las Rutas del Saqueo. Rock y territorios derribando el metro cuadrado es un programa radial que trata de Rock y Territorios, Derribando el Metro Cuadrado, es un programa de análisis crítico del avance de las dinámicas extractivistas en estas tierras. Lo que hacemos en este programa es problematizar el operar depredador de la megaminería, de la mal llamada transición energética, de la agroindustria, también el avance de la industria forestal y la pesca de arrastre. Si bien somos un programa muy situado en el borde costero de la cuenca del Elqui, nuestros análisis, nuestras conversaciones siempre están en relación a las luchas, a las resistencias que se están desplegando en otras tierras, también bajo control del Estado chileno y también en otras territorialidades de América Latina. Somos un programa de análisis crítico y de análisis situado. Pero Rock y Territorios también es un espacio para la música. Por eso, cada semana compartimos el trabajo musical de una banda invitada. Esta semana, nuestra banda invitada es Querría Calleja. Querría Calleja es una banda formada por integrantes de los cerros de Viña del Mar, con el nombre de Mataron a la Negra, que con el tiempo nombraremos por temas ajenos a la idea principal de la difusión de la banda. Nace el proyecto en el año 2017 como forma de expresión y difusión a la idea central de lucha de demandas de los cerros en el territorio, apelando a solidaridad y orgullo de la población. Banda conformada por 5 integrantes, respectivamente: bajo, voz, guitarra, batería, percusión. Entre los ritmos que predominan en la banda está el funk, el punk, reggae, stone, rap, no centrándose en un solo estilo musical y divagar por diferentes ritmos según tome el vuelco la canción y su lírica. La banda tiene hasta el momento el primer disco ya en las plataformas, La Indómita Yeca, más 4 singles y un disco en proceso de grabación. Al momento con presentaciones en Valparaíso y Viña del Cerro, principalmente en jornadas solidarias, y estrenando en marzo una sesión directa en la ex Comi. Vamos con el primer tema. Hola cabre, acá Pollo Ría Calleja, presentando el temita Tres Palos, terrible importante para la bandita y para todo el sentimiento que hemos llevado a lo largo del recorrido. Primer tema que hicimos, primera letra, y en base a ella empezó el proyecto que al día de hoy es Ría Calleja. Una temática hacia nuestro sentimiento como laburantes, como pobladores, y es terrible importante para nosotros compartir esa parte con el ruido que hacemos. Abrazo. Soy la peor puta que usted llama por vender el cuerpo, un esclavo del trabajo agresivo, dueño de la verdad de mi tiempo. Atacando el capital y su invento, a puro odio me crea haber perseguido la vida pensando que soy libre y pa' qué. Si no voy a dejar huella caminando en puro pavimento, creyéndome el cuento. Soy la peor puta porque nunca he querido serlo, pero en vez de renegar me siento orgullo. Y a base de laburo forzado atribuyo lo que fluyó. Vengo y siquiera te infecto y aún así la más solo prostituta la que vende el sexo. Pretendiendo lastimo más mi cuerpo, no me anima. Solo he ganado un yo frustrado, un puñado de lágrimas sobre esta wea que yo le llamo vida.
o quizá un mal intento. Y lo intento de nuevo, ver aire de libertad como trofeo, tropezando en lo feo, tras caer, levantarme como nuevo. Voy a creerme este pensamiento, que parte juego hambriento. Si como lo ha vivido este cuerpo, pa' mí ya no es más que puro palabreo. Soy la peor puta y la marea me aplaude. Seguir al resto, ahí remando por debatiendo, de nuevo me contradigo. Una vez más llamar al mundo por mi amigo, sabiendo que están al igual que yo, pero no hay menos puta porque disfrutáis de esto. Entonces me veo solo donde somos más de la misma pena, misma historia de morir derrotado. Porque nos dijeron desde cría que morder la mano que te da de comer en la espía. Así que nos acostumbramos a vivir todos los culiados resignados. Así es como me vuelvo invisible. Al pasar la hora, los meses, volviendo un buen inservible. Protagonista solo de mi rol de puta predecible. Desligarme del patrón se me vuelve cada vez más necesario. Ahorcarte de la bola o de raíz tu ovario, pa' que quizá ya no hayan más hueones parecidos como vos prostituyendo el barrio. Dale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Violencia en no poder criar a los que vienen por tener que cumplir tu horario. Ser este culia ordinario que a juzgarme por mi vocabulario creáis que estoy hecho para producirte en masa. Consentía por el mérito financiero. Acordarme que la mano de obra ya no obra pa' mis manos ni pa' mi hermana, sino que pa' esta puta presa del dinero. La conversa de la semana. Esta semana, el título de la conversa es Gremios empresariales, la patronal extractivista. Este programa está saliendo al aire hoy 1 de mayo y nos ha resultado interesante y necesario vincular el análisis de las dinámicas extractivistas con la explotación. ¿Ya? Sobre eso yo quería enfatizar así a nivel introductorio 2 ideas clave que se reforzaron muchísimo en los capítulos de la primera temporada de nuestro programa. Lo primero es que como colectivo El Quintral, nuestro acercamiento a la devastación territorial que genera el extractivismo se hace desde un posicionamiento de clase. ¿Ya? Como colectivo El Quintral, nosotras nos reconocemos en una genealogía de colonización,
en una genealogía que ha padecido la explotación, que históricamente ha padecido la explotación. Nosotras encarnamos esa historia. Me parece que esa es una idea importante, porque cuando hablamos de extractivismo, queremos reforzar la desigualdad y también queremos reforzar la necesidad de pensar en estos contextos la lucha de clases. Primera idea importante. La segunda idea, que también yo quería retomar de los programas anteriores, es que cuando definimos el extractivismo como la sobreexplotación de la naturaleza, estamos incluyendo también la naturaleza humana. Somos animales y somos animales que vivimos la explotación extractivista, la encarnamos, ¿ya? Nuestros propios cuerpos son objeto de esa intervención. Los ejemplos más claros pueden ser el caso de la minería, todas las enfermedades asociadas, de las cuales quizás la más emblemática sea la tierra en los pulmones, ¿ya? También podemos pensar en el caso del trabajo de temporada, el trabajo en la agroindustria, que pone nuestros cuerpos en vulnerabilidad frente a los insecticidas, frente a las toxinas asociados a toda la intervención que se realiza en esas plantaciones de monocultivo. Entonces nuestros cuerpos, como trabajadoras, como trabajadores, están ahí expuestos a esa enfermedad, ya que es una dimensión muy importante de la sobreexplotación laboral también. Pero yo quisiera hacer una mención especial a cómo las dinámicas extractivistas no solamente vulneran a través de la explotación nuestros cuerpos, ¿ya?, sino también cómo generan una serie de problemáticas de lo que hoy en día se denomina la salud mental. La salud mental. Las extenuantes jornadas de trabajo. Los horarios que alteran nuestros ciclos vitales. El endeudamiento asociado a la precariedad de los sueldos que nos vincula con el modelo extractivista. Todo eso va también generando una alteración de nuestra energía vital. Nos explota, nos extrae la energía vital, ¿ya? Entonces me parece sumamente importante resaltar aquello. Cuando estamos hablando del extractivismo como una sobreexplotación de la naturaleza, nosotras somos también esa naturaleza explotada, ¿ya? Eso me parecía muy, muy importante. Ahora, como ya señalé, desde el colectivo El Quintral, nuestro acercamiento al análisis de las dinámicas extractivistas es un acercamiento posicionado desde la clase, ¿ya? Y por lo tanto, a nosotras siempre nos ha interesado mucho, en lugar de investigar a las comunidades, en lugar de poner nuestro foco crítico sobre los movimientos sociales, sobre los movimientos de defensa territorial, siempre nos ha interesado poner nuestra atención en el operar de la clase extractivista, en el operar del empresariado extractivista, ¿ya? Y de esa manera poder generar un conocimiento que pueda ser utilizado como una herramienta para nuestras propias luchas territoriales. Dicho eso, entonces, yo quería instalar una idea que quizás en otro momento se ha mencionado, pero la idea es profundizarla ahora un poco. Cuando hablamos del Chile neoliberal, ¿ya?, estamos hablando de una sociedad mercadocéntrica. Estamos hablando de una sociedad donde todas las relaciones sociales, donde los vínculos, donde los procesos de subjetivación están atravesados, ¿ya?, por las lógicas de mercado, por las dinámicas de oferta y demanda. La propia subjetividad se ha transformado en estas sociedades en una mercancía. En ese sentido, cuando hablamos de capitalismo neoliberal, no estamos hablando solamente de un modelo económico, sino que estamos hablando de un horizonte civilizatorio. Estamos hablando de una forma de vida, ¿ya? Una forma de vida que abarca las diferentes dimensiones de la cotidianidad. El neoliberalismo chileno es un horizonte
político, ¿ya? Es un estilo de vida, ¿ya? Es un horizonte civilizatorio. Y nosotras, en los procesos de socialización, principalmente, pero no solo en la escolarización, lo hemos internalizado. En esta sociedad mercadocéntrica, en este Chile neoliberal, el poder constituido radica en el empresariado, ¿ya? Todas las relaciones sociales se regulan a través del mercado y el modelo se sustenta en el poder empresarial, ¿ya? Es el empresariado, en este caso el empresariado extractivista, el que define la agenda pública, el que define la agenda económica, el que define la agenda mediática que luego va a ser difundida también a través de las empresas comunicacionales. En ese sentido, nosotras entendemos que los gobiernos, ya las administraciones del Estado, son una faceta, son una expresión de ese poder constituido empresarial. No estamos hablando de gobiernos que sean cómplices del empresariado, no estamos hablando de gobiernos que protejan al empresariado, sino que estamos hablando de gobiernos que son instalados en el poder por el empresariado. ¿Ya? Los gobiernos son una extensión y el propio Estado, porque no es solo el gobierno, sino que también todo el aparato judicial, todo el aparato legislativo en el Chile neoliberal es una expresión más, es una prolongación en el espacio político del poder empresarial. Por eso es tan importante entender cómo opera ese poder empresarial. Una idea que yo quería resaltar sobre aquello es que en el caso chileno, en el neoliberalismo chileno, el mundo empresarial es extremadamente cohesionado, ¿ya? En Chile tenemos un modelo gremialista de empresarios y empresarias, ¿ya? Los patrones y las patronas de estas tierras, que son quienes representan ese poder empresarial, tienen una muy fuerte identidad de clase y cuando se sienten amenazados operan como clase. Para poder dar cuenta de aquello, tenemos que reconocer la importancia que tiene en Chile la constitución de los gremios empresariales, que finalmente son los que dan cuenta de esta cohesión de clase, ¿ya? Dentro de los gremios que existen en Chile, yo solo quería señalar, así como para ir destacando algunos, quería señalar, por ejemplo, la Confederación de la Producción y del Comercio, que es lo que conocemos como la CPC, que es un gremio, es el gremio más importante del mundo empresarial chileno, que ha tenido un rol protagónico en todos los procesos de pacificación social que hemos vivido en la última década. Yo creo que ustedes recordarán el rol clave que cumplió, por ejemplo, Juan Sutil, presidente de la CPC, en el periodo pandémico, en el periodo de confinamiento, ¿ya? La CPC tiene un rol político, tiene sus tanques de pensamiento, ¿ya? Tiene sus equipos de lobby jurídico y legislativo y además tiene un rol clave en los medios de comunicación para poder también generar y producir las narrativas y los discursos pacificadores. Entonces es muy importante el rol de esta Confederación de la Producción y del Comercio. También me parece importante destacar otro gremio que es la Sociedad Nacional de Agricultura, lo que se conoce como la CNA, ¿ya? Tenemos también la Cámara Nacional del Comercio, tenemos la Sociedad Nacional de Minería, tenemos el Consejo Minero, que lo hemos mencionado tantas veces en este programa, que es aquel gremio que cohesiona, más allá de que sean competencia entre sí, cohesiona a todas las transnacionales mineras que operan en Chile, que se defienden con identidad de clase, que se defienden como bloque frente a las reivindicaciones, frente a las luchas territoriales, ya que las enfrentan.
Tenemos también el caso de la Sociedad de Fomento Fabril, la conocida SOFOFA. Tenemos la Cámara Chilena de la Construcción, tenemos la Asociación de Bancos, tenemos la Federación de Camioneros del Centro Sur, la Multigremial Nacional. Tenemos en un rol político clave lo que se conoce como la Multigremial Araucanía, que es la que ha ejercido el poder contrainsurgente contra las tierras de Wallmapu, incluso con las incursiones paramilitares avaladas por el Estado chileno y la militarización en esas tierras. Hay un rol político ahí, en la Multigremial Araucanía. También tenemos la Confederación Nacional del Transporte de Carga, tenemos el Consejo Superior de Transportes Chile, tenemos la Asociación Gremial Chilena de Empresarios del Transporte Internacional de Carga por Carretera. Yo quise mencionar estos últimos gremios asociados a lo que es la movilidad, asociados a lo que es el transporte, asociados a lo que es, dicho en términos sencillos, los camioneros, ¿ya? Por el rol político que han tenido cada vez que se genera una crisis y se pretende desde estos sectores reaccionarios, se pretende presionar al Estado para que el Estado movilice con mayor violencia sus aparatos represivos contra nuestros pueblos, aparece la amenaza de estos gremios del transporte. La idea de los camioneros que paran Chile, ¿ya? Creo que ha marcado también la historia reciente de estas tierras. Ahora, a ese conjunto de gremios, le estamos sumando en el último tiempo la Asociación Gremial de Generadoras de Chile, que es la que agrupa a todas las empresas que generan energía en este contexto de transición energética neoliberal. Le vamos a sumar también la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, también con un enorme poder de lobby para acelerar sobre todo la instalación de estas mega infraestructuras de conectividad energética, que es la que llamamos carreteras eléctricas. Tienen un rol muy importante hoy en día. Está también la Asociación Chilena de Desalinización, ¿ya? Que es la que está ejerciendo toda la presión política para instalar una regulación, una normativa que favorezca la instalación rápida de las desaladoras en nuestras costas, con todos los efectos ambientales y de gobernanza que ese tipo de infraestructura genera. Tenemos también en un rol mediático, así como muy protagonista en los medios, en la agenda noticiosa, al Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, que es lo que conocemos como ICARE, ¿ya? Entonces yo lo que les he compartido ahora es un listado de ese tejido gremialista, ese tejido de gremios, de asociaciones que reproduce una identidad de clase, y que concentra el poder político en Chile. Insisto, cuando estamos hablando de la sociedad neoliberal chilena y la estamos entendiendo como una sociedad mercadocéntrica, tenemos que reconocer que el poder constituido radica en el mundo empresarial y que ese mundo empresarial tiene una fuerte identidad de clase, ¿ya? A mí me interesa mucho resaltar que cada uno de estos gremios genera lo que vamos a llamar sus tanques de pensamiento. Genera investigaciones, genera bases de datos, ¿ya? Genera también estrategias comunicacionales que le permiten mantenerse en el poder. Me parece a mí que lo que ocurrió con la revuelta de octubre de 2019 es un ejemplo muy claro de aquello, ¿ya? Fue el mundo empresarial que se vio amenazado por el potencial subversivo de esa revuelta, que generó una serie de estudios para poder entenderla y de esa forma canalizar el descontento. De ahí se comenzaron a delinear las políticas de intervención. De ahí se ejerció la presión hacia los aparatos represivos del Estado para que operaran.
se legitimó la violencia, se solicitó esa violencia, ¿ya? Me parece que es sumamente importante reconocer ese rol. El terrorismo estatal surge del mundo empresarial. Es la patronal que nos explota en términos laborales, en términos de precariedad laboral, ¿ya? Que nos explota encarnando los males del extractivismo en nuestras propias subjetividades. Es esa misma patronal la que ha diseñado el modelo y la que genera la política pública, ¿ya? Tenemos un Estado subsidiario, tenemos un Estado, no es solamente un gobierno, tenemos un Estado servil a ese mundo empresarial. Bueno, yo sé que en esta conversa siempre nos falta tiempo, pero yo solamente quería dejar instalada esa idea. La lucha en nuestros territorios, la resistencia al avance depredador del extractivismo ya en nuestros territorios, debe hacerse a partir de un reconocimiento de clase. Ya estamos viviendo de forma muy abierta una lucha de clases. ¿Ya? Y es necesario reconocer a las clases opresoras para poder generar estrategias y poder generar tácticas que también nos permitan cohesionarnos como clase. Ahora vamos con el segundo tema de la banda invitada, Querría Calleja. Este temita a compartirle pretende resumir alguna realidad del pueblo que resiste, intenta de alguna manera mostrar las desigualdades de fuerza ante la amenaza, pero indirectamente nos muestra la entereza del pueblo que lucha. Ahí para que lo disfruten, Soronqui Bronca. De todas maneras justifico la violencia en nosotros. Es necesaria. Ya, yo creo que basta de que pongamos la otra mejilla, basta. Eso no es cierto, eso no es bueno, eso no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros, no es bueno para nadie. Poner la otra mejilla. No puede ser. Tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de defendernos. Se los digo. La única justicia es matarte. Y yo, porque son mis enemigos. ¿Qué hemos conseguido como pueblo?
Tenemos que perder el miedo. Ellos nos odian. Nosotros odiémoslos también. ¿Qué miedo hay de odiar? Tenemos que tener la fuerza del odio para poder estar cerca de ellos, para poder luchar contra ellos. Porque con esa cosa, ay no, pobrecito, entonces digamos... ¡Para ese cuento! ¡Que todo sea cuento! Poner el cuero, sacarle la chucha de alguna manera. Voces territoriales. Esta semana estamos acá en la cuenca del Elqui y estamos con Camilo, que es agricultor elquino, para conversar sobre la situación de los canales de regadío. ¿Ya? La primera pregunta, Camilo, era ¿qué problemáticas han tenido ustedes en el último tiempo con el riego y con los canales asociados al riego? Hola Eli, te cuento un poco, quiero contextualizar un poco de qué se trata esto de los canales para la gente que no lo entiende y que está escuchando. Estos son obras que vienen, se presume incluso desde tiempos precolombinos, algunas de ellas, y son obras que ha hecho el humano, principalmente agricultores, para el regadío y desarrollo de la agricultura. Dentro de ese contexto, como les explicaba, cómo se desarrollaron estas obras humanas, de aquí a la fecha ha pasado mucha agua bajo el río y por estos canales, generando distintos tipos de ecosistemas, tanto para el uso humano, pero también para el uso de la flora y fauna del Valle del Elqui. Sin embargo, hace 20 años atrás más o menos entran los famosos monocultivos a toda esta región, y son grandes extensiones de cultivos que se empiezan a instaurar o a implantar en el territorio, cambiando todo el orden territorial que yo ya les describí. ¿Y cómo lo cambia? Primero porque son grandes, vastos territorios que se planta un solo cultivo agrícola. En el caso del Valle, por ejemplo, muy marcado la uva de exportación en su momento, y que ha ido rotando y variando también, no es siempre estático. Por ejemplo, ahora el mercado de la uva cayó y ahora están haciendo un recambio a cítrico, granado, en algunas partes palto. Y eso implica una gran demanda de agua que ha ido forzando también a estos canales a entregar más agua con la que fueron diseñados originalmente. Entonces, como solución a esto, y esto también asociado un poco al Código del Agua, que ha generado también un desequilibrio en lo que significa la proporción del uso del agua para una cantidad de tierra. El código separó lo que era agua de tierra, por lo tanto ya el agua no viene asignada a una cantidad de tierra. Entonces los terratenientes y estos administradores de estos monocultivos, ¿qué hacen? Tienen las facultades para comprar agua y moverla de un canal a otro. El desorden se provoca cuando los fondos o estos monocultivos que yo menciono empiezan a generar gran demanda de agua. La ley les permite mover agua para acá, mover agua para allá, para distintos canales, sobrecargar un canal de agua, pero eso en medidas como hablando de hidráulica, como no me cabe todo el agua a esa velocidad por ahí que yo estoy demandando, entonces, ¿qué podemos hacer? Se les ocurre la brillante idea de entubar. En cierta medida hasta se podría justificar que ciertos tramos del canal que no se está pidiendo pérdidas por alguna cosa, pequeños agricultores, no sé, digan, entubemos tramos, no todo. Eso podría ser aceptable. Depende del juicio cómo se vea. Pero si en un mismo canal, por ejemplo, tenemos pequeños agricultores y además un fondo, la situación cambia, porque en el fondo lo que se está haciendo es entubar para que toda esa agua, o la gran mayoría de esa agua, llegue a los fondos. Y si empezamos a hacer como un camino del agua, o sea, luego de llegar a los fondos, en general esa agua lo que hace es
riega plantas y frutas que se exporta. Por lo tanto, en el fondo, el ciclo del agua empieza a irse fuera de nuestra zona. Y el otro problema que generan estos monocultivos es que todo el agua que usan prácticamente la contaminan, ya sea con fertilizantes o con químicos. Yo creo que sería importante que nos contaran cuál es el efecto de entubar un canal. Si hace 400 años está circulando el canal, por ejemplo, se generaron pequeños bosques, ¿ya? Que esos bosques albergan fauna de todo tipo de la zona, desde culebras, por ejemplo, está en esta zona del Elqui está la yaca, que es el marsupial más pequeño del mundo y que está en peligro de extinción. Ahí viven zorros, viven distintos tipos de pájaros, por lo menos hay contado, no sé, 40, 50 tipos de pájaros que viven en estos lugares. Y vegetación nativa como algarrobos, chañares, maitenes, varios de ellos también, por ejemplo el algarrobo y el chañar están en peligro de desaparecer y se han aferrado a estas pequeñas fuentes de agua para subsistir. Si se entuba, lo primero que hacen es ni siquiera esperar que se sequen. Muchas veces lo que hacen es destruir todo ese ecosistema para poder instalar el tubo, o sea, desarman el canal completo y meten el tubo y después el tubo lo permite, es un tubo de plástico, el HDP se llama el material que se ocupa, es un plástico que puede durar 1000 años, no permea nada. Por lo tanto, no queda ni una gota para ese ecosistema y todo el agua directo al usuario. Por lo tanto, la vida ahí desaparece. Se desertifica ese sector y el tubo permite que el agua pase directo al punto. Eso es más o menos lo que provoca. Y también en otras partes, por ejemplo, el uso, digamos, como para la subsistencia, también se ve mermado porque la gente ya no puede acceder libremente a los canales a sacar el agua, no sé, lo sacan con tarro, de que tú quieras lavarte las manos o lavarte la cara, no se puede porque ya eso queda aterrado, queda bajo tierra, entonces es muy difícil que se pueda hacer uso, por ejemplo, para la subsistencia. Y en los mismos pueblos también, dentro de los pueblos también se forman estos pequeños ecosistemas que también terminan siendo lugares secos sin ninguna vegetación. Y frente a esta situación, ya que me imagino que también hay una fuerte intervención estatal, o sea, no es solamente privada, sino también estatal en el entubamiento, ¿cómo se están organizando? Mira, en general, como pasa con todos los problemas ambientales, las comunidades se organizan sobre la marcha. O sea, aquí no hay ninguna orgánica de que haya un grupo específico en el Valle del Elqui que esté en contra de la explotación de canales, excepto por lo que ya ha hecho la Asamblea en Defensa del Elqui, también el Comité Ambiental de Villaquita. Que personalmente puedo contar yo como experiencia del canal donde yo estoy y donde se han entubado varios tramos y otros se han caído, ha sido que precisamente haya una activación por lo menos de las personas que habitan en el lugar, ¿ya? Y para esto es importante aclarar que no tienen que ser así como dueños de agua o estar vinculados directamente con el canal. O sea, si yo soy un habitante del barrio y veo que se está afectando el curso del agua, tengo opinión, tengo derecho, y se ha logrado también asociado un poco a las últimas modificaciones que hizo el Código del Agua, donde se necesita de una validación social para estos proyectos, ¿ya? La están pidiendo. Las juntas de vecinos, por ejemplo, en el caso de Villaquita, se han pronunciado también en contra, lo que ha significado detener, pero provisionalmente, este proceso. No es que sea un corte definitivo. Y como les explicaba yo, por ejemplo, en el canal donde yo estoy, hay tramos que se entubaron hace muchos años porque vinieron fuerte, aplastaron todo, no preguntaron a nadie. Y también, pues, la toma de decisiones de los canales tiene un sistema súper arbitrario, que es que un voto equivale a, si tú eres dueño de una acción de agua, un voto. Entonces, por ejemplo, en el canal que tengo yo hay un fondo que tiene 200 acciones y ellos tienen 200 votos. Y un agricultor como yo tengo 0,25 acciones, o sea, no tengo ni siquiera un voto. Tendría que juntarme con 4 personas como yo para recién tener un voto. Entonces, en esa arbitrariedad siempre ellos se eligen como presidente, se eligen como toda la directiva
y toman las decisiones con respecto a los entubamientos, postulan a los fondos del Estado para que se subsidien estos entubamientos y ocupan la figura de todos los pequeños agricultores para que recibir esos subsidios, que es paradójico, y nosotros mismos después terminamos pagando la diferencia, que es el 20%, sin quererlo. O sea, totalmente arbitrario, lo que se supone que denominan democracia, no sé por dónde, no tiene ninguna lógica, lo que lleva a que en general por parte de los canalistas siempre se está aprobando las intubaciones. Pero hoy día la comunidad tiene que decir, entonces a través de la comunidad se ha frenado estas obras y se ha logrado paralizar varias de ellas, porque también siempre están ellos en contra del tiempo, o sea, como que no, cuando postulan tienen un cierto plazo de ejecución, ciertas reglas, que si uno les para un poco la cuestión, les queda el desorden completo y se logra paralizar. Pero ahí yo la crítica que haría es que los movimientos sociales y los que debieran hacer esto, no tienen la fuerza como para hacerlo a nivel general. Sé de casos buenos que ha pasado en el Tambo, en Diaguitas, son contados los casos. Y además de eso hay que agregar que también por las variables de que si hay fondos de por medio o no fondos, también ya cambia el contexto de esta lucha. Entonces, creo que es una lucha compleja de entender y además de eso ya generar que haya un movimiento social para detenerla es un poco más complejo todavía, pero no es posible. Solo para aclarar, a ver si se entendió bien, son fondos públicos. Entonces las asociaciones de canalistas postulan a esos fondos públicos y la decisión de postular o no finalmente la toman las personas que concentran las acciones. ¿Es así? Así. Ya. Entonces no es tampoco que sea un financiamiento privado en beneficio de los privados, sino que estos fondos estarían usando los fondos estatales. Así es. Sí, creo que eso lo quería como reforzar un poquito. No sé si quisieras agregar algo más. Bueno, a mí me gustaría agregar que el tema del agua, bueno, es un tema muy atingente a toda la región y que efectivamente están sucediendo estas obras que están impactando en el ecosistema, pero que también nosotros podemos hacer mucho en regenerar estos ecosistemas que ya están dañados. Nosotros tenemos experiencia ya también en Diaguita de reforestar las áreas que han sido dañadas, que si es cierto no es la gracia estar reconstruyendo ecosistemas que han tardado 400 años en formarse, pero los que ya se fueron dañados se pueden recuperar y que para eso no es necesario esperar la autorización ni de los canalistas ni de nadie, o sea, depende solo de nosotros, de la proactividad que vamos a tener en ese caso, y también lo mismo para la defensa de estos sistemas y de estos pequeños islas que tenemos que son la barrera al desierto. Por ejemplo, el canal nuestro se secó y después viene la aridez total, o sea que si el canal es una barrera, entonces hay que protegerlo, hay que ser conscientes de la importancia que tiene. Eso. Muchas gracias, Camilo, por esta breve entrevista y esperamos que las aguas del Elqui recobren ahí como su libertad. Terricidas, la patronal extractivista. Esta semana vamos a hablar de ISA Interchile. La ISA es una empresa traslatina de origen colombiano, dedicada al negocio energético, de comunicaciones y carretero. La empresa tiene 43 filiales y subsidiarias en 6 países de Sudamérica y Centroamérica, entre ellos Chile. En Chile, la ISA opera como ISA Interchile desde el año 2012, luego de que el grupo ISA se adjudicara la licitación del gobierno de Chile para diseñar, financiar, construir, operar y mantener una red de transmisión de energía de 753 kilómetros de extensión, que es lo que conocemos como la carretera eléctrica Cardones-Polpaico. Bueno, luego de este megaproyecto,
La ISA también se hizo cargo de la construcción y operación de otra línea de transmisión en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Y muy importante señalar que hoy en día la ISA, en asociación con Transelec, es la que está a cargo del proyecto de carretera eléctrica Quimallo-Aguirre, que se encuentra actualmente en proceso de evaluación ambiental y que significa un enorme riesgo para las comunidades y para los territorios entre la región de Antofagasta y la región metropolitana. ISA es reconocida en estas tierras por los numerosos conflictos que generó la instalación de las torres de alta tensión de Cardones Polpaico. El rechazo a ese megaproyecto energético le significó a la empresa importantes pérdidas económicas, ¿ya? Para abordar esto, inicialmente la empresa enfrentó el conflicto criminalizando a las comunidades en resistencia, pero luego empezó a elaborar complejas estrategias de relacionamiento comunitario para así ir desactivando a los colectivos y las comunidades movilizadas por la defensa de sus territorios. Como parte de estas estrategias podemos destacar el programa corporativo Conexiones para el Desarrollo, que apunta a fortalecer la educación técnico-profesional en las carreras vinculadas a la energía en la región de Coquimbo y que está operativo desde el año 2021. Este programa, la ISA lo trabaja en alianza con Fundación Chile, ¿ya? Se trata este programa de una intervención directa en la formación de escolares de bajos recursos, que instala en ellos, en ellas, valores empresariales, las lógicas del capitalismo verde, y así despliega una compleja pedagogía de la sumisión que normaliza la intervención territorial, mientras, paralelamente, genera mano de obra barata. Otro ejemplo del operar de ISA y sus estrategias de relacionamiento comunitario es el convenio que tiene con Iña-Intihuasi, acá en el Valle del Elqui, ¿ya? Para la viverización de 21 especies vegetales nativas. Con esta estrategia, lo que la empresa busca es generar valor sustentable, según su discurso, para las comunidades. De esta manera, la ISA Interchile está construyendo una amplia red de alianzas que le permita gestionar a lo que denomina sus grupos de interés. Para ello, actúa el trabajo con una serie de fundaciones, como la Fundación Mi Parque, con quienes ya ha construido un parque en Alto Balsol y tiene otro en proceso en El Romero, esto es, en la zona del Valle del Elqui, acá en la cuenca del Elqui. A lo anterior tenemos que sumar el apoyo a la Fundación Red Migrantes, el programa Conexión Puma, que trabaja en alianza con la empresa Arauco y que está orientado a la protección y conservación del bosque nativo en la cordillera de Nahuelbuta. Y nos interesa mucho destacar el fuerte apoyo de la ISA Interchile a la comunidad indígena diaguita Chiapase Tatara en el Valle del Huasco, ¿ya? Con esta comunidad está trabajando un programa denominado Diálogos que Inspira. Todo lo anterior se articula a un trabajo corporativo interno y comunicacional que instrumentaliza temas de gran sensibilidad social, como la equidad de género, la diversidad y disidencia sexual, la discapacidad y el pensamiento divergente. De hecho, tras la fuerte conflictividad asociada a la ejecución de la carretera Cardones Polpaico, la ISA Interchile ha reestructurado sus equipos de trabajo, apropiándose de reivindicaciones sociales, despolitizándolas, instrumentalizándolas, con el claro objetivo de trabajar su imagen pública, pero también de generar así compromisos y confianzas que sirvan para bloquear o canalizar el rechazo a sus megaproyectos energéticos, ¿ya? La ISA ha aprendido que lograr la resolución de calificación ambiental, el trámite de RCA, no es suficiente para entrar a los territorios. Por eso es que está realizando un trabajo anticipado
asociado a diagnósticos participativos, la formación de mesas de trabajo que le permitan conocer para vigilar y controlar a las comunidades. Lo que se construye con estas estrategias de la ISA Interchile son relaciones de dependencia, muchas veces clientelares, que están moldeando las comunidades en función de las necesidades de la misma ISA Interchile. Como podemos ver, la ISA Interchile es una empresa terricida, que permanentemente trabaja su limpieza de imagen, ¿ya? Es una empresa que se ha posicionado en estas tierras como empresa líder de los mercados energéticos. Se trata de una empresa que apela a los discursos verdes y la empatía con las necesidades comunitarias, pero paralelamente va con sus proyectos destruyendo los ecosistemas, fragmentando las comunidades e imponiendo procesos de socialización a la medida de sus intereses económicos. Sí, ISA Interchile es una empresa terricida. Y les invitamos a escuchar Canto Lúgubre. No alzo la voz, escucho latir mi útero y despojo el pudor sexual. La insurrección. Dejo un vendaval de luces estratosféricas, vislumbrando ese veneno social. Vamos con el último tema de Querría Calleja. Esto es Pintada de Cerro del disco La Indómita Yeca. Aguante el programa Rock y Territorios. Quien les habla, Matías, baterista de Querría Calleja. De la tierra que miraba con la risa
Noticiero extractivista. 1. En Gualmapu, comunidades mapuche marchan en rechazo a torres de alta tensión. Este 24 de abril, comunidades mapuche marcharon en Temuco para expresar su rechazo al proyecto de tendido eléctrico y torres de alta tensión entre ríos Pichirropulli. En la ocasión, también se rechazó la ley de usurpaciones y se exigió la libertad de los presos políticos mapuche. A continuación, leemos su convocatoria. Dice, comillas, Mari Mari Compuché, desde las comunidades, organizaciones, pulos mapuche del territorio huenteche, realizamos un amplio llamado a los diferentes territorios mapuche, a las organizaciones sociales, los hogares de estudiantes y al pueblo chileno consciente en general a sumarse a una gran movilización. La convocatoria se levanta en repudio y absoluto descontento por la implementación del megaproyecto de torres de alta tensión del emprendimiento denominado Entre Ríos Pichirropulli, que viene a intervenir gran parte de nuestro hidrofil Mollén en su extensión. También queremos exigir el fin a la promulgación y aplicación de leyes, como la ley de usurpaciones, entre otras, que buscan contrarrestar los procesos genuinos de reivindicación territorial que comunidades y pulos levantan en pos de la reconstrucción y liberación nacional mapuche. Exigir de igual manera y bajo el mismo lineamiento la libertad de todos los prisioneros políticos mapuche secuestrados en diversas cárceles de Chile y del otro lado de la cordillera, además de exigir la desmilitarización de todo Gualmapu. Firman este comunicado Pulopche, comunidades y organizaciones huenteche en defensa del hidrofil Mollén. Cierra comillas. Desde Rock y Territorios solidarizamos con las comunidades y organizaciones huenteche que se ven amenazadas por la expansión de la mal llamada transición energética. Como lo hemos dicho anteriormente, en Chile lo que se implementa es una agenda neoliberal de transición energética liderada por el empresariado extractivista, que coloniza violentamente nuestros territorios. Por eso hay que organizarse y enfrentar las redes de este capitalismo energívoro. No olvidar que este avance depredador de las torres de alta tensión es avalado por el Estado terricida y racista chileno. Solidarizamos también con los presos y presas políticas mapuche. 2. En la región de Antofagasta se aprueba megaproyecto fotovoltaico de la empresa noruega Statkraft. La Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta ha aprobado el proyecto Parina Solar que Statkraft Chile va a desarrollar a unos 20 kilómetros al sur de Calama, en la provincia del Loa. El parque fotovoltaico tendrá una potencia instalada de 185 megawatts y contará con 4 horas de almacenamiento en baterías. Este proyecto fotovoltaico utilizará una superficie de 269 hectáreas, donde se desplegarán los 251.560 módulos solares. Además, se construirá una línea de transmisión eléctrica de 22,8 kilómetros que se conectará con la subestación Calama. María Teresa González, CEO de Statkraft Chile, ha explicado que la iniciativa cuenta con el apoyo de las 6 comunidades indígenas de la zona, con quienes previamente abrieron un proceso de diálogo para explicarles el proyecto. El acercamiento a las comunidades por parte de Statkraft se inició casi un año antes de que el proyecto Parque Fotovoltaico Parina ingresara a evaluación ambiental. La información obtenida durante todo ese proceso se incorporó en la declaración de impacto ambiental del proyecto y condujo a que se modificara el diseño original del parque. Parina Solar forma parte de la cartera que está desarrollando Statkraft Chile con energías renovables y que implica el despliegue de 1.700 megawatts de potencia instalada en proyectos solares y eólicos.
Desde Rock y Territorio vemos en esta noticia un avance más del capitalismo energívoro, que aprovecha la crisis climática para abrir nuevos negocios. No olvidar que los paneles fotovoltaicos no son energías renovables, sino artefactos captadores de esta energía, que se construyen con minerales y que por lo tanto este tipo de proyectos intensifica la depredación megaminera. Tampoco olvidar que la noruega Statkraft, si bien se presenta como líder de las energías limpias, es una empresa terricida y racista, como lo demuestra su violento accionar contra el territorio y las comunidades mapuche, que llevan décadas defendiendo las aguas del río Pilmaiquén. En este escenario, la intervención temprana de Statkraft sobre las comunidades indígenas lo vemos como una estrategia más de domesticación, de pacificación y de control social. Hay que estar atento porque ya sabemos, Statkraft está colonizando las tierras del norte y del sur en estas latitudes. 3. En un nuevo intento de domesticación de las disidencias, el Ministerio de Minería y la consultora Factor Diverso presentan orientaciones para una política de diversidad e inclusión. Esta semana, durante el encuentro Minería es Inclusión, se presentó el documento Orientaciones para la elaboración de una política de diversidad e inclusión, elaborado por la consultora Factor Diverso en colaboración con el Ministerio de Minería. Desde la consultora y el Ministerio afirmaron que el documento aspira a ser una herramienta para todas las organizaciones relacionadas con la industria minera que deseen transformar sus lugares de trabajo en entornos diversos, equitativos, inclusivos y libres de violencia de género. En esta línea se destaca que la guía no solo busca ser un modelo para empresas de gran, mediana y pequeña escala en la minería, sino también para las empresas proveedoras. De forma específica, durante este encuentro, se analizó la situación de la minería y la inclusión de la comunidad LGBTI+, en el marco de un panel de conversación que contó con la participación de Antonia Aristía, encargada de Género y Diversidad del Ministerio de Minería, Camila Hauk, participante del programa para personas LGBTI+, Jasper de BHP, representantes del grupo Komatsu Kumin Chile, por su programa de apadrinamiento a la Escuela Amaranta y otras iniciativas. Y también estuvo presente Carlos Silva, jefe de la División de Estrategia y Políticas Públicas del Ministerio de Minería. Asimismo, en este evento se hizo entrega de premios y reconocimientos del concurso de buenas prácticas en las categorías Inclusión, Comunidad LGBTQ+, y Personas con Discapacidad, haciéndose énfasis en la necesidad de avanzar hacia otros grupos de la diversidad que deben ser considerados. Como Rock y Territorios, vemos en esta noticia un claro ejemplo del operar pacificador de los mercados de la empatía, donde las empresas extractivistas, en este caso megamineras, se apropian y despolitizan las fuertes y sentidas reivindicaciones de personas, grupos, comunidades y pueblos que históricamente han padecido la violencia patriarcal y capitalista. Se trata de un complejo ejercicio con el que las empresas lavan su imagen, a la vez que intentan domesticar el carácter subversivo de los sectores críticos. Nuestro llamado es a estar atentas y no legitimar este tipo de prácticas. Es importante repudiar este tipo de prácticas. En estas tierras, el mariconeo pobre y sudaca es y será anti-extractivista. Y así terminamos nuestro noticiero extractivista. Diccionario del despojo. Esta semana vamos a definir infraestructura
de integración regional. Entendemos como infraestructura de integración regional las obras de conectividad vial y energética que permiten la circulación de los commodities, es decir, de los bienes de la naturaleza que el capitalismo ha transformado en mercancías. Se trata de obras como carreteras, túneles, hidrovías, sistemas portuarios y carreteras eléctricas que reordenan los territorios para asegurar, según las necesidades del empresariado, los canales de circulación. Gracias a estas obras, que generalmente se financian con fondos públicos, el empresariado rentabiliza sus proyectos megamineros, agroindustriales, forestales, entre otros. Hay que recordar y enfatizar que cuando se habla de integración regional, se está hablando de integración de mercados capitalistas, no de pueblos. Y llegamos al final del programa. Solo queda recordarles que pueden revisar nuestros capítulos en el canal de YouTube Rock y Territorios Derribando el Metro Cuadrado, y también nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Spotify. Agradecer a todas las personas que nos vienen siguiendo y escuchando a través de radiotvcoya.cl. Nos encontramos la próxima semana y nada, muchas gracias. Para finalizar, yo quiero enviar un saludo solidario a las comunidades y las familias de los presos y presas políticas mapuche, ¿ya? También solidarizar con esas comunidades que en estos días están padeciendo la amenaza del terrorismo estatal. Sabemos que el gobierno de Boric, que en este programa hemos insistido en que es un gobierno racista y es un gobierno terricida, está intensificando la violencia sobre aquellas tierras. Así que desde acá nuestro saludo solidario, y recuerden que Rock y Territorios Derribando el Metro Cuadrado está abierto para difundir noticias que sabemos que la telebasura oculta. También enviar un saludo a las personas que nos siguen cada semana desde acá, desde el borde costero de la cuenca del Elqui, Serena, Coquimbo, también desde Vicuña, ya, también desde la zona del Choapa. Un saludo cariñoso a las personas de Illapel, de Salamanca, de Canela. Un saludo muy especial a quienes nos siguen por los sures, la zona de Talcahuano, la región del Biobío, ya, las personas que nos están escuchando ahora desde Chiloé, y también a quienes nos están escuchando desde las tierras secas, desde las tierras áridas del norte. Saludo a la región de Antofagasta, a la gente de Arica, a nuestras vecinas del Valle del Huasco, del puerto de Huasco también, que están dando una lucha tan importante por la defensa de ese territorio. Y finalizar con un saludo a las personas que sabemos nos están escuchando desde las Europas también. Así es que, gracias y nos escuchamos la próxima semana. Esta oportunidad daremos el espacio musical también al hip hop. Ya lo sabes, si tienes una banda de rock, metal, punk, folk, hip hop, rap con contenido social, envíanos un correo al rockyterritorios@gmail.com. Rock y Territorios, derribando el metro cuadrado.